Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Elio Quiroz y mi grupo está conformado por Javier Noriega y Jersey Aleam. Nosotros le vamos a hablar sobre el sector primario en Colombia. Buenas tardes, yo le voy a hablar sobre qué es el sector primario. El sector primario marca el comienzo de la cadena productiva. Está formada por todas aquellas actividades que se encargan de la extracción de materias primas de la naturaleza. En otras palabras, abarca las actividades relacionadas con la explotación de los recursos naturales. Las actividades de este sector generalmente no llevan procesos de transformación, es decir, los productos se venden tal como se extraen de la tierra. Sin embargo, existen casos de producciones, tales como el café o el arroz, en los cuales para que el consumidor los adquiera, se llevará una transformación. En los países y las regiones en los que el sector primario se encuentra más avanzados tecnológicamente, se produce un mayor rendimiento en menor tiempo y se emplea menos manos de obra. Las principales características del sector primario son las siguientes. Utiliza recursos naturales para la obtención de materia prima. Atiende las necesidades primarias del ser humano para subsistir. Se encarga de proporcionar alimentos para el consumo humano y animal. Generalmente, su materia prima pasa al sector secundario para que éste se encargue de fabricar productos de consumo. Es una de las actividades más antiguas que existen. Ahora les voy a hablar sobre algunos ejemplos del sector primario. Algunos ejemplos de lo que sería el sector primario serían la ganadería, la pesca, la agricultura, la apicultura, etcétera. Pero estos son como para clasificar de dónde provienen los productos. Por ejemplo, uno de los productos más vendidos y que más se extraen serían cría y producción de ganado, tal como de vacas para la comercialización de carne vacuna. Cría de peces como materia prima para la alimentación. Siembra y tala de árboles para la fabricación de muebles. Cría de ovejas para la fabricación de lanas y telas. Y minería para la fabricación de joyas. Muchas gracias. Las funciones que realiza el sector primario son necesarias para garantizar la conservación de la población. Estas son las actividades que garantizan la producción de la mayoría de materias primas utilizadas. Ahora les vamos a hablar específicamente de Colombia. Cómo funciona la economía en Colombia y cómo afecta el sector primario en la economía de Colombia. Les pongo un ejemplo. Si la economía del país se estuviera representada en un billete de 1000, el sector financiero aportaría 200, las industrias 100, el petróleo 50, el sector agropecuario 60 y los hogares 590. Entonces, aquí surge una pregunta. La economía de Colombia en realidad se basa en el sector primario, como muchas fuentes dicen. ¿O será verdad, como muchas páginas o muchos libros dicen, que la economía se basa en el sector primario? ¿Será verdad de acuerdo con la situación que les planteo aquí? Hay que analizarlo. Primero que todo, el sector financiero hace parte del sector terciario y nosotros estamos buscando el sector primario. El sector financiero es todo lo que de bancos y todo lo de dinero. Aportaría 200. Luego estarían las industrias, la cual aportaría 100. Y esto es del sector secundario, del sector del procesamiento, aportaría 100. Luego está el petróleo y el sector agropecuario. Estos en conjunto hacen el sector primario, o sea que estos aportarían 110. Y por último, los hogares. Si analizamos esta situación, esto quiere decir que el sector primario no no es la base de la economía. La respuesta es que no, ya que la economía de Colombia se basa en el consumo interno, porque vemos que el sector financiero aporta 200, el sector que es el sector de servicios, la industria aporta 100, que es el sector secundario, y el sector agropecuario, que sería como el conjunto de la agricultura, ganadería, caza, pesca, silvicultura, que es todo aquello sobre el sector primario, y el petróleo, que es la extracción de materiales no vivos, apenas aportan un 110, y los hogares 590, que es lo que más aporta. Es cierto que cerca del 70% de las exportaciones recaen sobre el petróleo. El 70% de las exportaciones de Colombia son del petróleo.
pero cerca del 82% del total de la demanda se basa en el consumo. O sea, el 82% de la economía colombiana se basa en el consumo de los hogares, que viene de lo que tú compras y en menor medida del gobierno. O sea que el sector primario, que la economía de Colombia se basa en la demanda interna del país, en el consumo de los hogares, en el consumo de las personas. Pero que quiere decir que el sector primario no sea la base de la economía en Colombia, no quiere decir que no se utilice. Por ejemplo, ¿cómo afecta el sector primario en esta? Aunque no, el Colombia no se basa en el sector primario, no quiere decir que no se utilice. Claro que sí hay actividades en Colombia y muy representativas y características del país de Colombia. Cabe recalcar que existen dos tipos de elementos, que son los vivos y los no vivos, o también como los conocemos como abióticos y bióticos. Los vivos o bióticos son aquellos como animales, plantas, todos aquellos que tienen un organismo vivo. Y los muertos serían como los seres inertes, los que no hacen nada, sino que son como el suelo, el agua y esto así. En Colombia se traen y se da uso de estos dos recursos. Por ejemplo, en los elementos vivos está el café en lo cual muchos países nos reconocen como cafeteros, ya que estamos entre los tres mejores países de productores de café. Pero también hay otros como algodón, banano, la caña de azúcar, el arroz, la papa o el cacao. Por ejemplo, la ganadería, la cual tiene gran participación. Se estima que unas 5.000 familias colombianas viven de la ganadería, convirtiendo al sector ganadero, que es uno de los más productivos de Colombia. En cuanto a los productos no vivos, uno de los más representativos en Colombia es el petróleo y el oro, los cuales son los principales productos minerales de Colombia, aunque también se extraen considerables cantidades de otros minerales, como plata, esmeralda, platino, cobre, níquel, carbón y gas natural. Más que todo, para estos productos no vivos es que hay que tecnificar el sector primario, es decir, usar la tecnología y técnicas para facilitar la extracción de estos minerales. Por ejemplo, para extraer el petróleo de la tierra, el cual está en el fracking o fracturación hidráulica. Esta es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo. Esta técnica es bastante avanzada, ya que tiene muchas ventajas como incremento de la inversión extranjera directa, directa desarrollado de nuevos proyectos de infraestructura, incremento de las reservas y aumento en la producción de barriles por día, etcétera. Pero también tiene desventajas, acarrea riesgos para el ambiente y la salud, como la contaminación del agua, terremotos y fugas del metano, etcétera. Además de la extracción de petróleo, en Colombia, como mencionamos anteriormente, también se extraen elementos como el oro, carbón, esmeralda, etc. Existen 4 tipos básicos de minería, los cuales son minas de superficie o a cielo abierto. Excavación a cielo abierto empleada para la extracción de minerales metálicos y no metálicos, de cuerpos minerales, localizados a profundidades menores de 160 metros. 500 pies a minado de placeres, concentración de minerales pasado a partir de materiales detríficos, bateas y canalones. Minado hidráulico, dragado, minado atado a atajo abierto, cielo abierto. Cualquier tipo de depósito de mineral en cualquier tipo de roca localizado en la superficie del terreno o cercano a él. Banco individual, bancos múltiples, descapote de mantos, explotación de canteras, minado subterráneo, explotación de recursos mineros que se desarrollan por debajo de la superficie del terreno. Para la selección de este método se deben de considerar varios factores como resistencia mineral y de roca encajonada, tamaño, forma, profundidad, ángulo de buzamiento y posición del depósito, continuidad de la
de la mineralización, etc. Rebajes naturalmente soportados. Excavaciones en las cuales las cargas ejercidas por las rocas sobre la abertura son exportadas por las paredes o pilares labrados en la misma roca. Rebajes abiertos, salones y pilares, tumbes por subniveles, sobrecarga. Rebajes abiertos con trancas horizontales. Rebajes artificialmente soportados. Obra en la cual una parte significativa de la carga o del peso de la roca circundamente sostenida por algún soporte artificial. Puntuales marcos, rellenos, etc. Cortes rellenos, cuadros conjugados, frentes largas, frentes cortas, rebanadas descendentes. Métodos especiales, métodos indirectos. Sistemas que emplean técnicas de disolución de los valores contenidos en el yacimiento. No es necesario penetrar físicamente en el yacimiento para la extracción. Proceso FRACH, disolución con agua caliente, lisificación. Por ejemplo, Cerrejón en La Guajira es una de las más grandes minas en Colombia, en la cual se extrae carbón utilizado en minería al cielo abierto. Y Cerrejón es uno de los lugares más importantes, ya que es la mina más importante del país.